Tengo recuerdos correteando yo y mi mamá atrás con la chancla o a veces con un cable. Me acuerdo una vez que me dieron con una manguera. Lloro. Yo soy muy difícil para llorar, pero es muy, muy difícil. Yo pienso que muchas veces lloro internamente. Hay un dolor fuerte, una alegría pero se vive aquí adentro. Yo digo, si alguien experimentara lo que yo sí lo experimento interiormente, pasaría llorando 2, 3 días, ¿no? Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saluda el Padre Byron. En esta ocasión, como teníamos previsto, voy a tener una entrevista. Esta vez el entrevistado seré yo. Aquí está Valeria, que nos acompaña y que ha recolectado todas las preguntas que ustedes han hecho a través de un en vivo que tuvimos. Así que disfruten de este momento y ni siquiera yo sé de qué van las preguntas, así que también yo voy a estar a la expectativa y quizá habrá alguna que otra pregunta muy interesante, sorpresiva, hasta quizá que involucre mucho mi corazón o algo muy íntimo, personal. Presten mucha atención. Hola familia. Bueno, vamos a empezar entonces ahora con las preguntas que ustedes han hecho y que están justo aquí. No le vamos a cambiar el orden, las vamos a decir tal cual como están escritas para no robarle autoría. Entonces vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Cuántos vestidos, hábitos de su comunidad tiene? Vestidos. Bueno, este de aquí es nuestro hábito, ¿no? Y ahora, actualmente, tengo que decirlo con un poco de vergüenza, y es que tengo 3 hábitos, ¿no? Antiguamente tenía solamente uno y pasé casi que 3 años con solamente un hábito. Inclusive cuando estuve en Alemania, imagínense, todo el tiempo que estuve allí lo usaba un tiempo y luego tenía que lavarlo, secarlo y enseguida otra vez ponerlo, ¿no? Este de aquí es uno de los más viejitos y por eso se ve un poco extraño el color, ¿no? Porque nuestro color de hábito es azul oscuro, azul marino, ¿no? Uh-huh. Padrecito, ¿cómo sintió el llamado de Dios y qué les diría a los jóvenes de hoy? El llamado de Dios lo sentí sobre todo en un momento fuerte de oración. Tenía el deseo real, vivo, de entregar totalmente mi vida a Dios, y eso fue lo que pienso yo provocó que la seguridad interior y el sentimiento de que Dios me llamaba sea muy muy claro. Y cuando digo oración, me refiero a orar horas y horas al día, ¿no? A veces 4 o 5, una vez conté que había hecho como 14 horas de oración en un día, ¿no? Porque necesitaba encontrar mi camino, ¿no? Entonces eso para mí era tan importante que le dediqué tanto tiempo, ¿no? Y por otro lado, les recomendaría a los jóvenes lo mismo. Si estás buscando tu vocación, ora, pero ora mucho y ora mucho, muchísimo, ¿no? Que ese es el camino cierto para que tú vayas clareando interiormente cuáles son tus intenciones y a la final te resuelvas a un camino específico, ¿no? Siguiente. ¿Cuál fue la reacción de sus padres cuando usted decidió elegir la vocación del sacerdocio? En cuanto a mi papá, él no lo podía creer y más bien me dijo después de algún tiempo que realmente pensaba que yo estaba loco. Me dijo, yo te veía que estabas ahí en la ferretería, teníamos un almacén, te ponías atrás a rezar y decía, mi hijo ya se deschavetó, ¿no? Ya realmente está mal, creo que tengo que llevarlo a un psicólogo, ¿no? Esa fue la reacción de mi papá. Y sin embargo, cuando dije que iba a ir al seminario, me dijo, bueno, si quieres ir, ándate. En el caso de mi mamá, en cambio, ella lo tomó un poco más sentimental. Ella decidió que no era lo mejor para mí y a la final más bien se ponía a llorar casi todo el primer año cuando estuve en el seminario. Todo el primer año lloraba y me decía, aquí está tu cuarto, ven por favor, aquí te esperamos, regresa. ¿Acaso fue porque una chica no te prestó atención? ¿O acaso fue porque, no sé, no tuviste una buena relación con...? Así, iba diciéndome y yo tenía otro camino totalmente distinto y que mi mamá no lo podía todavía ver, ¿no? Pero actualmente, o sea, son como... Los más orgullosos a veces me dicen de tenerme así como sacerdote. Muy bien, seguimos.
Padre, con mucho respeto, ¿cuál es el mayor combate espiritual que tiene? El mayor combate espiritual, creo que son dos, hasta donde yo me doy cuenta, ¿no? El uno es con mi soberbia y a la vez vanidad, que se entremezclan muchas veces, porque desde el principio siempre he tenido esa experiencia de que las personas dicen, el padrecito, qué bonito el padrecito, que. Entonces eso fácilmente a veces se me quiere meter interiormente, y ahora más con lo de las redes sociales y que dicen muchas gracias y qué bonito y qué bueno y bla, bla, bla. Eso es como una de las mayores luchas, ¿no? Y otra es una lucha personal que tengo con mis pecados antes de conocer a Jesucristo. Entonces, antes del Señor, yo tuve una vida muy desordenada. Entonces, hay momentos en los que esos a veces quieren como regresar, y como decía Catalina de Siena, los pecados no mueren, sino que están como dormidos. Y hay momentos en mi vida que yo siento que como que quieren regresar, y tengo que luchar contra la mundanidad de mi vida pasada, ¿no? Padre, ¿a los cuántos años sintió su llamado para la vocación del sacerdocio? Eso fue a los 18 años. Padre Biden. Lo siento. John Biden. Es que dice Padre Biden. Padre Byron, ¿de dónde y por qué su vestimenta? Sí, quizás se refieren a la forma, porque este es un hábito, digamos, que llega hasta la rodilla, no es hasta los tobillos. Es porque la inspiración que ha tenido la comunidad es que simbolice y signifique que nosotros somos mitad monjes y mitad misioneros. Es decir, que realmente somos monjes y también somos misioneros, y nuestro carisma justamente es la contemplación y la misión. Mi pregunta, ¿usted tiene reliquias de los santos? ¿Le han regalado? Y si le han regalado, ¿de qué santos tiene reliquias? Ya personalmente nosotros no tenemos como guardadas las reliquias, normalmente las utilizamos pero en la comunidad, entonces tenemos bastantes. A mí también me han regalado algunas y las tenemos ahí al servicio, ¿no?, de la comunidad. Normalmente las direccionamos hacia un lugar específico, por ejemplo en una casa de retiros que está dedicada en honor a tal santo, y si tenemos la reliquia, damos allí. Entonces tenemos bastantes, ¿no?, del Padre Pío, Teresita del Niño Jesús, San Charles Macluf, el Santo Hermano Nicolás, de muchos otros santos, inclusive que yo desconozco, pero que ahí dice, ¿no?, y está el certificado de autenticidad. Sí, tenemos realmente una buena gama de reliquias. Padre, ¿usted de pequeño era hiperactivo o era tranquilito? Eso es complicado, porque, a ver, yo en la casa era tranquilo, pero llegaban mis primos y hacíamos relajo, o sea, ahí sí era hiperactivo, pero hasta más no poder. También igual, en el colegio con mis compañeros, yo normalmente me sentaba atrás, no hacía mucha bulla, pero sí era relajoso, pero como un relajoso discreto, ¿no? O sea, le decía, tú haz esto de acá. A veces yo hacía sonidos, todos se quedaban callados, nadie fue. Pero ya cuando salíamos a la cancha o salíamos a alguna fiesta, alguna cosa, normalmente yo sí era un poco hiperactivo. Pero siempre como, eso es por eso digo que es un poco extraño, como discreto, ¿no? Era relajoso, pero a la vez como discreto. No me gustaba llamar mucho la atención, pero hacía bomba, ¿no? Por detrás. Padre, ¿eres feliz con tu vocación? Total y completamente. ¿Por qué? Porque es como, siempre digo, es como una pieza de rompecabezas que solamente cabe en un lugar, no en otro lugar. Y yo siento que estoy en el lugar que debo y no en otro. Absolutamente en ningún otro lugar debería estar, y sería muy triste para mí no estar donde estoy, ¿no? ¿Cuál es la virtud que más le cuesta practicar? Quizá es justamente lo que decía antes, ¿no? Entonces podría decir que es la humildad, ¿no? Es como lo que más me pesa, y a la vez lo que más intento hacerlo. ¿Qué tan fácil fue creer que Dios te llamaba a ese ministerio y aceptar el llamado? Para mí fue como un regalo muy grande, y a la vez que entendí que eso era de parte de Dios, ni siquiera lo pensé mucho, sino que dije, eso me está regalando Dios, no puedo hacer otra cosa que aceptarlo, y casi no lo pensé, solamente decidí, voy a ser sacerdote,
Y me entregué y me fui así de largo hasta ahora. ¿Cuánto tiempo se preparó en sus estudios antes de su sacerdocio? Me preparé 7 años. 1 año de propedéutico, como iniciación, que es la vocación, que es la Biblia, que es la liturgia, lo más básico. Luego fueron 2 años de filosofía y por último 4 de teología. Es lo básico que se tiene, ¿no? Padre Byron, ¿usted llora? ¿Qué le hace o qué le ha hecho llorar? Lloro. Yo soy muy difícil para llorar, pero es muy, muy difícil. Yo pienso que muchas veces lloro internamente. Hay un dolor fuerte, una alegría pero se vive aquí adentro. Yo digo, si alguien experimentara lo que yo sí lo experimento interiormente, pasaría llorando 2, 3 días, ¿no? Es una cosa muy, muy intensa, pero siempre interior. Es muy pocas las veces que llego a llorar, ¿no? A veces he llorado cuando veo la vida de Jesús, cuando he visto también vida de santos, o cuando he leído alguna biografía de algún santo, algo así fuerte. Eso me ha hecho llorar en silencio, sin que nadie sepa. Por ahí yo estaba leyendo y comencé a llorar, es como un ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue que decidió evangelizar en las redes? Después de 4 años de insistencia, Carlita Villalobos, una chica de El Salvador, me insistía, padre, haga videos, padre, responda aquí, acá. Y después de 4 años de oración, decidí hacerlo porque primero quería tener claro que eso era lo que Dios quería para mí, que era la voluntad de Dios. Entonces, después de esos 4 años de oración, dije al padre Pedro, el padre superior de mi comunidad, padre, quiero hacer eso. Y él me dijo, tú podrías hacer eso, hazlo, veo que tienes ese carisma, hazlo. Entonces, bajo la obediencia también del superior, he comenzado, pero sobre todo por ese tiempo de oración para discernir si era la voluntad de Dios. ¿Por qué eligió esa comunidad para su vocación? Ya, yo entré primero al seminario diocesano, porque no sabía que habían más comunidades y que habían carisma. Yo solamente quería ser sacerdote, y ahí me entregué por completo. Y ya en el seminario me di cuenta de que faltaba oración, que faltaba para mí, ¿no? Eso es muy personal. Faltaba más tiempo delante del Santísimo. Entonces dije, no, yo no puedo seguir. A los 2 meses ya no quería continuar en el seminario, pero yo quería ser sacerdote. Entonces ellos mismos me direccionaron a Communio Sanctorum, me dijeron, hay una comunidad ahí que es contemplativa y misionera, quizás para ti. Entonces yo fui, miré la comunidad, hice un retiro de 1 semana junto a ellos y le dije al Padre Superior, Padre, yo sé que Dios me ha creado para esta comunidad religiosa. Él me quedó así viendo un poquito asombrado y cuando entré la primera vez ya a la comunidad oficialmente, el mismo día me dieron el hábito, ¿no? Y eso normalmente no se hace, se da después de unos años, ¿no? Así que le agradezco mucho al Padre también por haber confiado en mí, ¿no? ¿Cuántos compañeros tuvo cuando entró a Communio Sanctorum? Solamente tenía un hermano seminarista. Actualmente el padre Giovanni. Solo éramos 2, porque la comunidad allí comenzó con una hermana religiosa, el padre Giovanni y yo. Habían otros miembros, pero estaban dispersos, pero la vida recién ya de comunidad comenzó con nosotros 3 prácticamente. De sus compañeros de seminario, ¿cuántos llegaron con usted al ministerio sacerdotal? Comenzamos 12 en el seminario y solamente llegamos 3, ¿no? Es interesante, lo puedo recalcar, que los 3 siempre nos hemos llevado muy bien. Y los 3 fuimos los que dijimos, tenemos que orar bastante, tenemos que entregar nuestro sacerdocio a la Virgen María, nos consagramos a ella. Y fue como un camino que hicimos siempre los 3. Y nosotros íbamos viendo que mientras los 3 íbamos agarrados así, los otros se iban quedando. Y nos miramos a nosotros, no, tenemos que continuar. Y a la final, inclusive el día de la ordenación, nos ordenamos los 3, ¿no? Juntos. ¿Tiene mejores amigos? ¿Quiénes son? Ya, eso es complicado. Dentro de la comunidad, yo considero así, ¿no? Que mi mejor amigo es el padre Giovanni, ¿no? Dentro de la comunidad. Fuera de la comunidad es Víctor y Ángel, que son los 2 con los que yo llegué al sacerdocio. Y sí, eso en cuanto a amigos, ¿no? Que podría mencionar. ¿Cómo se divierte? De algunas formas. Bueno, actualmente es un poquito más difícil, pero antes lo hacía mucho con el deporte, ¿no? El fútbol que más me gusta, básquet también, aprendí a jugar ping-pong, también voleibol también. Entonces eso
esa era la forma como me distraía o me divertía. Pero también con cosas muy sencillas, como a veces caminando por ahí me encuentro, yo qué sé, un palo, cojo en la arena, comienzo a escribir, o veo columpios o cosas así de niños, también yo los disfruto, ¿no? Si estoy en el centro comercial, igual, si voy en las escaleras eléctricas, por ahí me voy resbalando. O sea, en eso sí soy muy niño todavía, ¿no? Y me siento muy bien siéndolo así. Actualmente digo, ya no puedo hacer deporte por una cuestión que tengo en la columna, pero las otras cosas pequeñas todavía las hago y me divierto. Inclusive a veces también juego en internet. A veces juego por ahí con algún chico o alguna chica que tiene tiempo, le digo juguemos y mientras jugamos conversamos algún juego en línea. ¿Su congregación qué carisma tiene y en qué países está? Ya hemos respondido esto. Nuestra comunidad es contemplativa y misionera y nos encontramos como comunidad en El Salvador, en Alemania y aquí en Estados Unidos y últimamente también en Japón. Aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador. ¿Qué dije? Aquí en Estados Unidos. Aquí en Ecuador. Sí. Antes de entrar al sacerdocio, seguramente usted ha tenido alguna novia. ¿Le costó mucho dejarla para seguir el llamado de Dios? Parecerá extraño, pero yo la quise muchísimo y se me hizo muy fácil dejarla. En ese momento yo no creía que era capaz de hacerlo. Dije, no, el sacerdocio va a quedar para después, ahora intento con ella. Pero cuando hablamos sobre el tema, había un fuego tan grande interiormente que no pude decir otra cosa que yo voy a ser sacerdote. Así, y se acabó ahí todo. Y para mí fue muy bonito porque encontré una paz y un alivio y estaba contentísimo, ¿no? Mientras ella estaba hasta llorando y un poco enojada, por supuesto. Pero yo como en el cielo, y entonces eso confirmaba que mi vocación era el sacerdocio. ¿Cuántos años tiene? 31. ¿Tiene algún color favorito? El azul oscuro, por María y por nuestra comunidad. ¿Ha tenido roces con sus hermanos de comunidad? Nunca. ¿De qué está agradecido? Del milagro de la vida. Primero digo en mí milagro, porque si ustedes saben, para mí fue realmente así, que la Virgen me salvó, me rescató de la muerte, ¿no? Y obviamente por el sacerdocio y mi comunidad, que es lo más grande. De ahí, claro, estoy agradecido con la iglesia, por supuesto, porque de ella dependo totalmente, ¿no? ¿Tiene amigos que le hayan visto empezar su camino de conversión? ¿Habla con ellos? Tengo un par de amigos y no hablo frecuentemente con ellos, pero cuando hablamos es como si nunca hemos dejado de hablar y conversamos tranquilamente. ¿Cuál es su comida favorita? Casi todo lo que tiene que ver con mariscos. Eso para mí es lo más rico. El camarón. Aquí en Ecuador existe, específicamente en Santo Domingo, aquí en este pueblo grande, esa ciudad, hay un plato que se llama bandera o la bandera, que es ceviche de camarón, ceviche de pescado, ceviche de concha, un arroz amarillo con chifles y una cosa como, no sé, como una especie, no es menestra, pero algo parecido a esto, que es con maní y se le llama también guatita, ¿no? Es la panza de la vaca. Algo extraño, exótico, pero a mí me encanta. Mariscos y panza. ¿Qué libro de santo leyó y le gustó más o cuál es su preferido? ¿Su familia está convertida? El que más me gustó fue el de El cura de Ars, se llama, de Francis Touch. No sé si se dice así, es un francés. Y me impactó de tal manera que es lo que me motivó a todavía con más fuerzas entregarme al sacerdocio. ¿Y la otra pregunta era? ¿Su familia está convertida? Pienso que un poco. O sea, eso es bonito también decirlo. Cuando yo entré al seminario, la mayoría de mi familia estaba muy alejada de Dios, eso sí. Inclusive habían ateos y todo eso. Muy, muy mal. Habían solamente unos 3, 4 que estaban un poco en la iglesia, que era mi papá, mi hermana y digamos que mi abuelita. Pero de ahí el resto no tanto. Y de ahí meses a meses iban pasando y cuando la conversión o el acercamiento de mi hermano, de mi mamá, inclusive de alguien que era ateo en mi familia y que
y estaba yendo a misa, estaba pensando en formar una familia católica. Eso espectacular para mí. En sus años de sacerdocio, ¿cuál ha sido una de las anécdotas que más se acuerda? Quizá mi primera confesión. O sea, yo recibí la confesión de alguien y le absolví, y fue como fuerte, ¿no? Porque digamos que son las dos primeras confesiones, porque es como para mí como una experiencia, ¿no? La primera, vino una señora y me dijo sus pecados y eran tan veniales, o sea, no eran tan graves, que yo dije, qué bonito, ¿no? Y ella se sentía muy confortada. Y la segunda que vino, en cambio, vino con pecados fortísimos, o sea, de aborto, ¿no? Y de cosas así. Y yo dije, Señor, ya en este momento me haces gustar de las almas más santas, digamos, y también de las más pecadoras, ¿no? Y eso ha sido muy fuerte para mí, ¿no? ¿Su alimentación es carnívoro o vegano? Vegano en absoluto, para nada, para nada. En cuanto a carnívoro, sí, me gustan mucho las carnes, también como decía, los mariscos, así que con eso vivo muy muy contento. Y también, pues eso no significa que solamente coma carne, me gustan mucho los vegetales también, las ensaladas me encantan, ¿no? Pero cada vez que yo huelo a carne o algo así, se me abre el apetito, enseguida, ¿no? Si es que no, tranquilo, puedo pasar hasta sin comer, pero huelo carne, ¿no? ¿Qué travesuras recuerda que hacía de pequeño? Quizá muy maliciosas. Era copiar en las clases, en escuela y también en colegio. Era un capo para eso. Me inventaba formas y casi nunca me cacharon, me aprendieron, ¿no? Y pasaba con muy buenas notas copiando todo el tiempo. Y luego también en mi casa, lamentablemente, y eso sí es muy muy malo también, le robaba dinero a mi papá y me iba a las máquinas a jugar esas máquinas de electrónicos y cosas así, o PlayStation. Ahí pasaba horas y horas escondido de la casa, y a veces ya llegaba a la casa con los ojos rojos y le decía, vine de donde mi abuelita o vine de un amigo estudiando, y así, ¿no? Padre, cuando está en Ecuador, ¿da clases en el Colegio Nazaret a los alumnos? Actualmente no, por la cuestión de la pandemia, pero cuando no había esto, sí dábamos unas charlas a ellos, más que clases, digamos, dentro del pensum y que se tomaba pruebas y al final, eso no, sino más bien charlas, encuentros con ellos. ¿Cómo hace para ser tan espiritual y responder con mucha seguridad? Tan espiritual, no sé si tan espiritual, pero lo que tengo quizá y no tan es producto sencillamente de mi comunidad, es de lo que me han enseñado, de lo que yo he vivido aquí y de cómo la regla misma de mi comunidad defiende eso para que uno no pierda el tino, porque tenemos prácticas diarias que esto hacen que la parte espiritual y contemplativa nunca decaiga, ¿no? Y por otro lado, si respondo con seguridad es porque ahí sí, porque uno lee, ¿no? Porque también ha tenido una formación muy sólida en ese sentido y con ello soy muy seguro en ciertas cosas. Cuando no estoy seguro, lo digo, ¿no? Ahí estoy como medio, pero cuando es seguridad, es seguridad, ¿no? Padre, ¿le gusta comer pupusas salvadoreñas y los panes de pollo de Niña Lupita? Guadalupe, le saludo desde aquí. Por supuesto que sí, wow. Aunque con ella no he comido de su mano las pupusas, pero el pan de pollo, el pan con pollo, el pan de pollo es riquísimo, riquísimo. Y luego las pupusas en El Salvador, por supuesto, siempre, las locas sobre todo. Y una vez comí una pupusa de pulpo, impresionante, riquísima, ¿no? No sabía que existían de pulpo. De niño, ¿cómo fue su vida espiritual? No existía, no tenía vida espiritual. Solo recuerdo que mi abuelita me llevaba los domingos a misa y yo iba solamente porque sabía que después de la misa siempre había chancho. Había hornado, o había morcilla, o hacía alguna fritada, ¿no? Y yo iba por eso. O también este caldo de manguera, ¿no? Por eso iba. Y luego prácticamente no. Estudié en una escuela que era católica, Fe y Alegría, pero
no recuerdo tener así momentos espirituales o de Jesús, de Biblia, para nada, ¿no? ¿Aplicó el dormir en el suelo alguna vez? Sí, mucho tiempo, sí. En el seminario no dormía en la cama, ponía unos cartones y dormía allí por la columna y también porque estaba en esos tiempos de mucho auge penitencial, ¿no? ¿Cuál es su santo favorito y una frase que le ayudó mucho en su vocación? Santo favorito, uno solo no tengo. Tengo algunos: el Santo Cura de Ars, San Juan de la Cruz, Sor Beata Santa ya ahora Isabel de la Trinidad. Digo Beata porque siempre la recuerdo como Beata porque fue cuando la conocí, ¿no? Santa Narcisa de Jesús, Santa Catalina de Siena. Son algunos los que tengo siempre, digamos, en mi corazón y en mi mente. Y frases de ellos, pues hay muchísimas, no, que las tengo bien marcadas. Quizá el Santo Cura de Ars podría decir que el sacerdocio es el corazón de Jesús. ¿Sus padres le castigaban? Sí, tengo recuerdos correteando yo y mi mamá atrás con la chancla o a veces con un cable. Me acuerdo una vez que me dieron con una manguera. O sea, sí, me acuerdo a mi mamá gritando y tirando cosas. Sí. También recuerdo o siento todavía como el dolor por aquí de la marca del cable que una vez me dio mi papá o mi mamá, no recuerdo. Y yo me veía y salía un poquito así de sangre, ¿no? Sí. Pero fue bueno, pienso que para mí lo necesitaba. ¿Usted se cuestiona interiormente cómo hacían los santos para dar gloria a Dios? Pienso que es una continua, total entrega de cada cosa, cada segundo ofrecido en holocausto de amor a Él. Así de sencillo, todo lo que se haga. Así sea la cosa más pequeñita o la más grande, la más humilde o la más aparatosa y llamativa, la que sea, con esta intención de entregarlo todo, con la recta intención, pura intención de que sea solo para su gloria. Y el resto ya es añadido. ¿Por qué se interesó en las noticias y estar en YouTube? Siempre estoy pensando qué es lo que la gente necesita. Y sencillamente dije, es un momento y hay las personas actualmente que pueden hacerlo, pues hacerlo. Todavía veo que hay otras cosas que la gente necesita, pero que todavía no puedo darlo. Y entonces estoy esperando que ya sea el momento, que haya más personas quizá disponibles y dar todo lo que a conciencia pienso que Dios les quiere dar a través de este proyecto de evangelización. ¿Tiene ahijados? Y si los tiene, ¿cuántos son? Son 5. Si mal no recuerdo, 5, sí. Solo obviamente soy padrino de bautismos, ¿no? ¿Qué tipo de música escucha o de qué género, aparte de alabanzas, o no escucha? Claro. No escucho canciones seculares, se refiere. Sí, en algún momento estaba inclusive haciendo una recopilación de canciones seculares que sirvan para jóvenes. Entonces comencé a escuchar a Jesse Joy, comencé a escuchar a Rey, así es, medias baladas románticas, para intentar un poco comprender lo que los jóvenes escuchan, lo que les gusta, y también yo ser crítico con estas, para luego decirles, mire, si quieres escuchar, puedes escuchar quizá esto, ¿no? O quizá esto de acá, o de este artista no te recomiendo, ¿no? Entonces por eso me he metido un poquito en eso también. ¿Cuáles son las virtudes que más destacaría de los papas San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco? A Juan Pablo II no le conocí en vida. Yo cuando entré al seminario ya estaba Benedicto XVI. Sin embargo, lo que he escuchado de él, pienso que es lo que ahorita se me viene a la mente, ¿no? Como una cualidad muy grande, es su cercanía, su don de gente, que él podía llegar a todas las personas y todos lo amaban prácticamente, ¿no? En cuanto a Benedicto XVI, su inteligencia y su capacidad para decir las cosas tan claras, precisas, concretas. Era un hombre que se puede considerar como un nuevo padre de la iglesia, algo así, ¿no? Es impresionante. Para mí eso me causa
mucha admiración, ¿no? Y en cuanto a Francisco, el Papa Francisco, actualmente, pues pienso que, no sé si es una cualidad o un defecto, pero para mí me llama mucho la atención, y es así, que él es capaz de hacer lío, ¿no? A veces se pronuncia de una forma un poco no tan clara, pero eso también a veces es inclusive un don pastoral. Digo, a veces puede ser un defecto, pero también puede ser un don cuando uno solamente como que lanza un poquito así una piedra para que se muevan las aguas y todo el mundo hable al respecto y llamar la atención de todos. Y como no es tan claro, entonces todos hablan y lo que él tiene de bueno es que luego lo aclara. Después de algún tiempo, de unos meses o a veces de un año, y siempre ha pasado que en alguna cuestión media extraña, después lo aclara y está todo ya según lo que piensa la Iglesia, ¿no? ¿Cómo es su relación con sus padres? Muy, muy bien, excelente. Llego, les abrazo, les doy un beso a los dos, a mi papá y a mi mamá. Puedo dormir en sus brazos, podemos ver la televisión o ver una película, hablar de lo que sea, inclusive cosas muy íntimas de ellos. Sí, soy como un hijo, amigo y sacerdote a la vez. ¿Qué hay en el corazón del padre Byron? Es muy abstracta, ¿no? ¿Qué hay en mi corazón? Si soy muy, muy sincero, muy transparente, pienso yo que lo que más llena mi corazón es entregarme a Dios, es hacerlo todo por Él. Es como si ahí está una marca y dice Dios, algo así, ¿no? Sí, no sé, no puedo pensar en algo más. Claro, como lo más profundo, ¿no? De ahí, claro, está la iglesia, la Virgen María, los santos. Pero es como así una cosa fuerte y Dios, algo así. 3 palabras que definan su sacerdocio. Eso está más complicado quizá, porque es como conceptualizarlo. 3 palabras. Disculpen si no llego a la claridad más total de lo que realmente hay en mi pensamiento, pero podría decir que uno es sacrificio y dolor, otra es alegría, esperanza, sueño, algo así, ¿no? Y una última, santidad, configuración. Eso, santidad, configuración, algo así, ¿no? Son 3 palabras, 2 palabras por cada respuesta, pero unan esos 3, ¿no? O esas 2 que dije al final. Padre, ¿tuvo momentos de oscuridad en su vida religiosa y cómo las combatió? Oscuridad. ¿De pecado, si se refiere a eso con oscuridad? Digamos, de dificultades, sí, siempre hay dificultades por algunas cuestiones, a veces de la comunidad internamente o a veces también de cosas exteriores, de la pastoral y de todo esto. Son dificultades que uno lleva. De ahí oscuridad, quizá como algo personal, duro, difícil. Pienso que últimamente, y eso tengo que confesarlo públicamente, es que no sé por qué, pero me está costando bastante hablar con las personas. No sé por qué. Eso viene de hace algunos meses, quizá un par de años. Que no tanto 2 años, quizá 1 año, ¿no? Quizás por lo de la pandemia también, ¿no? Que, no sé, siento que como que lo que yo pueda decirles no es tanto, ¿no? Y más bien como que confío más en la oración. Y quisiera que solamente me digan las cosas y yo les diga, vayan a orar, ¿no? Y váyanse, ¿no? Pero entonces cuando a veces vienen con todos los problemas y todo, me cuesta bastante, ¿no? Es como un peso fuerte. Sin embargo, no recuerdo hasta ahora una sola vez que haya rehusado a escuchar, ¿no? O que haya dicho, no, o me escape, ¿no? Bueno,
y he tenido como la capacidad de esperar a que digan todo por dentro y así como, qué fuerte, ¿no? Como ya no quisiera estar aquí. Y sin embargo, las personas siempre se van muy agradecidas porque es algo muy interior, ¿no? Exteriormente estoy como si estoy para ti, dime todo lo que quieras, ¿no? Así. Entonces, eso es lo que me cuesta todavía y estoy siempre lidiando con ello, ¿no? ¿Siempre te ha gustado compartir tanto con los feligreses? Esto contradice un poco lo anterior. Pero cuando son cosas no tanto del interior, eso es importante, ¿no? Cuando vienen las personas con sus cargas, eso es lo difícil, ¿no? Pero luego compartir con ellos, conversar, yo qué sé, reír, jugar, ahí sí la paso, o sea, ahí no me cuesta nada. Para mí es un disfrute también, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta? ¿Siempre te ha gustado compartir tanto sí. con los feligreses? Siempre, sí. Es muy bonito. ¿Cuál advocación de la Virgen María es la que más le gusta? La medalla milagrosa. Nuestra Señora de los Ángeles también. Disculpen. Anécdotas de cuando fue seminarista. Anécdotas. Ahora se me vino una en la mente. Estaba lavando los platos. Había un chico acá al lado de segundo de filosofía. Yo estaba recién iniciando en propedéutico. Y me dijo, a ti se te ve muy piadoso, me dijo así, ¿no? Y me dije, bueno. Me dice, tranquilo, ya cuando entres a la filosofía se te va a quitar, ¿no? Él dejó el seminario y se fue. Y nunca se me quitó, ¿no? Es como una anécdota personal, ¿no? Otra cosa, cuando discutía con los profesores. Y no es porque yo haya sido como muy rebelde o alguna cosa así, pero cuando los profesores a veces decían una cuestión que no era acorde a la Iglesia Católica, porque a veces hay eso en los seminarios, entonces yo saltaba enseguida, ¿no? Decía, el catecismo dice otra cosa, o decía yo, Santo Tomás de Aquino dice otra cosa, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho leer y escuchar también enseñanzas firmes de la fe, ¿no? Entonces yo tenía el catecismo de la Iglesia Católica bien leído, ¿no? Y venían con alguna cosa rara y yo... Tanto así que a veces habían los alumnos que me preguntaban, Byron, lo que dijo el padre está bien. Yo le decía, sí, o le decía, no, olvídalo, lo que dijo no está bien, ¿no? Y bueno, ha sido un don también de parte de mi comunidad el poder aprender eso, ¿no? ¿Ha degustado la comida peruana, específicamente el ceviche? Por supuesto, primero lo probé aquí en Ecuador por un hermano de comunidad que es peruano. Él lo hizo, al principio no me gustó, fue como muy picante. Lo hizo otra vez, me gustó bastante. Tanto así que una vez que fui a Perú, lo primero que hice fue ir con él, con ese hermano, a comer un ceviche peruano. Y una vez que estuve también en Transbordo no se dice, en Escala, en Perú, tenía como 2 horas y me fui enseguida a un restaurante peruano y me comí un ceviche. Es que es riquísimo, ¿no? ¿A qué le tiene miedo? A los ladrones. Es un trauma que tengo de pequeño. Cuando era pequeño intentaron robar como unas 10 veces la casa. Y aún recuerdo los gritos de mi hermano que decía, Don Ramón, porque así se llamaba el señor de al lado. Los ladrones, gritaba. Y yo metido en el armario, así en el armario ahí entre la ropa, así, o a veces debajo de la cama. Entonces eso me causó un trauma, digamos. Y sí tengo como, a veces me da miedo los ladrones. Y sin embargo, cuando me han querido robar, he actuado muy dueño de mí mismo. Es decir que he conversado con ellos y nunca me han robado. A la final les he direccionado por otro lado y no me han robado. Y algo que más que tengo miedo son las alturas. Y también intento vencerlas. Tanto así que voy a veces a algún centro de diversiones y me subo a lo más peligroso, inclusive para controlarme, ¿no? Es como un sacrificio y a la vez una práctica de autodominio. Tirarme de un puente, me tiré de un puente, ¿no? Con saltar eso bungee, ¿no? ¿De acuerdo? Lo hice y con el temor que tenía y me fui hasta las piedras, regresé, ¿no? O sea, hasta ahí, ¿no? Así. Impresionante, ¿no? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Se acabó. Listo, entonces eso es el Padre Byron. Es lo que tengo que decir. Muchas gracias por la atención. No sé si tú quieres decir alguna cosa más. Solamente que espero que hayan disfrutado mucho de esta entrevista y que también aprovechemos este espacio, este momento en el que el Padre nos ha abierto un poco su vida, su corazón,
para tenerlo muy presente en nuestras oraciones. Muchas gracias, Valeria. Gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final. Y ahora dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.